Bueno, volvemos entonces con Locos de Cordura. Estamos en compañía de Alejandro Winiarski y Julián Marchini. Como les habíamos comentado la vez pasada, pero el público se renueva, así que comentamos nuevamente. Tenemos la revista Los Inútiles, que es una revista literaria con mucha poesía, cuyo número salió el mes pasado, si no me equivoco. El primero, ¿verdad? El primero, sí, de Abelardo Castillo. Los saludamos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andan, Toby? Bueno, Muy bien. bienvenidos y la verdad es que nos gustaría saber cómo surgió este proyecto de Los Inútiles. Bueno, primero, ante todo, tuvimos el capital de poder imprimirlo y ante eso las ganas de pensar una revista literaria que en un primer momento tratase de acercar más al autor, a los lectores en cuanto a su intimidad. Es una revista en algún sentido de carácter biográfica. Pensamos, muchas veces nosotros somos de un grupo de un taller literario y hay una frase de Salinger que siempre nos gustó, que es que hay ciertos autores que cuando uno los lee le gustaría a uno llamarlo por teléfono. Entonces la idea más o menos era trabajar el autor y otros autores trabajen también sobre el autor, y en base de ese autor elegido entre nosotros ir entrevistando y ir haciendo notas para ir aproximando. Además, en la revista, de manera más satelital, no central, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el cine, poesía. Con el tiempo también se tratará de incluir partes de teatro, pero sobre todo es ir aproximando escritores a la vida de los escritores a los lectores. Estuvimos, de hecho, leyendo la vez pasada unos poemas inéditos de Abelardo Castillo que están en la misma revista. Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Porque es una revista que cuesta mucho trabajo y que sobre todo mucha investigación detrás. Vos hiciste una nota relacionada con Fellini, ¿verdad, Julián? Sí. ¿Cómo te preparaste? Y en realidad la nota de Fellini salió por el nombre en sí de la revista. Estábamos buscando un nombre de una revista y yo me acordaba de una película, hay ciertas situaciones que son de cierta tensión que siempre provocan risa, digamos, son tragicómicas. Y Fellini trabaja mucho eso, y una de las películas de él es exactamente Los Inútiles. Entonces, como yo soy no digo un cinéfilo, pero sí una persona que le gusta ver mucho cine, en esa situación más o menos que era entre cómica o tensa, así, me acordé de la película. Entonces dijeron, vos siempre vas andando en Fellini, y me dijeron, bueno, para el próximo número, claro que la revista se va a llamar Los Inútiles, hace una nota sobre Fellini. Y a la hora de trabajarlo, nada, vi la filmografía, leí libros, leí entrevistas y más o menos traté de poner lo que a mí me hacía sentir el director en términos generales. Esto de los inútiles no tiene que ver también con una frase de que el arte no sirve o es inútil para, no sé si yo leí una... Sí, obviamente. Sí, acá la estoy leyendo, esta editorial. Surge en esa circunstancia y después obviamente se fundamenta, o sea, eso lleva a reflexionar por qué estaría bueno tenerlo, que es, obviamente uno siempre piensa que todo aquello que es útil para las lógicas del mercado es lo que vale, y a veces obviamente el arte no entra en esa lógica precisamente porque no tiene un costo, digamos, no es comercial. Sí, lo inútil es una dimensión que excede lo literario. Creo que las disciplinas y manifestaciones artísticas que nosotros buscamos es justamente eso, a lo que la lógica del mercado y sobre todo la lógica del academicismo, ¿no? Que nosotros hacemos mucho hincapié en la biografía del escritor, del autor, del artista, porque lo que hace la academia es siempre separar lo que es la obra de la biografía, ¿no? La biografía es muerta, el escritor en su vida propia está muerto. Nosotros rescatamos mucho la vida, porque tiene que ver mucho vida y obra, nosotros lo unimos constantemente. Entonces por eso hacemos hincapié en las preguntas biográficas, hacemos una vida desde que empezó ahí en la entrevista de Abelardo Castillo, se ve su relación con Marechal, con Rodolfo Walsh, con Sábato, con Borges, todo lo que era la década de los 60, los 70, ¿no? Todo ese compromiso que excedía el papel escrito, ¿no? Que está el papel escrito, pero también excede mucho y se ve ese compromiso social, político, ¿no? que tiene Abelardo Castillo, ¿no? No, además las relaciones personales son en algún punto es parte de la literatura, digamos, en cuanto a una forma de cómo se
Son como el Se crudo. construye una tradición, digamos. Siempre hay una cuestión. Ahí Sebastián, el director de la revista, Sebastián Basualdo, decía que original precisamente era en algún punto respetar el origen. O sea, respetar el origen implica, ¿no?, reconocer cuáles son las influencias de uno y cómo se construye uno mismo. Y bueno, Abelardo es un escritor bien de la tradición, que reconoce que tiene sus escritores, y reconoce obviamente desde Marechal fundamentalmente, porque tuvo una relación personal, desde Sábato, desde Borges. Y bueno, un poco es eso, es aproximar la vida de una persona que también fluye en su literatura y se deja entrever en algún punto. ¿Y cómo llegan a estos poemas inéditos? Nos los da él, nos propone dar él. Un gesto de generosidad enorme, la verdad que impresionante, sí. Te da un poco de vergüenza que la generosidad del tipo. Hay un vínculo entre Sebastián Basualdo, director, y Abelardo Castillo. Sebastián hizo el taller con él. A partir de ahí se generó una amistad y un lazo muy fuerte entre ellos dos. Y bueno, esa generosidad es a partir de esa amistad que hay, ¿no? Que nos da posibilidad de publicar en la revista algo que nunca salió, ¿no? Y la revista va a ser siempre orientada a un autor en particular, íntegramente. Bueno, para el segundo número se mantiene esa misma línea. Nosotros pensamos en Alejandra Pizarnik para un segundo número, en un grupo de colaboradores que se va a reiterar, como Cristina Piña, Irene Gruz, que son poetas reconocidas, trayectoria, que conocen mucho la obra de Alejandra. Ejemplos, aparte de la indiferenciación de vida y obra, ¿verdad? Sí, totalmente. Capaz ahí, en este caso, va a ser un trabajo más de crítica literaria, ¿no? De sus vínculos con el surrealismo, con el sintencialismo, ¿no? Porque encontramos que la poesía de Alejandra Pizarnik hay toda una metafísica, hay toda una concepción de mundo, donde generalmente se cae en los lugares comunes que nosotros no vamos a caer, donde es una poeta que genera desgarro, angustia, algo muy pesado, y no es así. Para nosotros tiene toda una mirada metafísica, un existencialismo muy crudo, donde su singularidad está puesta a la generalidad del mundo moderno, occidental. Bueno, a partir de esa mirada vamos a trabajar. Y sí, hay una permanencia de estar primero con un escritor que va a ocupar la mitad de la revista, pero además hay publicaciones nuestras, producciones que tienen que ver con poesía, con narrativa. Vamos a convocar, a todos los que sean escritores jóvenes, que puedan realmente contribuir a un desarrollo de una estética que nosotros buscamos en la revista, y está el espacio abierto para eso. Yo les quería preguntar cómo es la organización, cómo fue para este primer número la organización de la revista, si ya hay alguien que pone las pautas y se van desenvolviendo en base a eso, o si todos proponen, cómo es ahí que se va craneando la revista. Lo que pasa es que el primer número fue absolutamente caótico, y yo creo que también que la revista va a sufrir modificaciones, obviamente, porque con el paso del tiempo todos nos va moldeando la vida, claro, y obviamente la revista se va a ver reflejado eso, pero no fue muy programado porque fue todo muy hecho así, y lo encontramos a Abelardo y él nos facilitó algún que otro teléfono. Nosotros tuvimos que buscar en la guía, buscar editores, digamos, y tampoco sabíamos cuándo iba a salir impresa, digamos, porque también estábamos hablando con la imprenta a ver cuándo salía la impresión, cuándo había que entregarlo, digamos. Tiene esos encantos y esos claro, cosas terribles de un primer número. La espontaneidad. La espontaneidad, claro. ¿Es cuatrimestral? Es cuatrimestral, sí. Y en este momento, ¿dónde se está vendiendo la revista? Boca de Subtes, en algunas librerías que están especificadas en el Facebook que tenemos, que es el de Los Inútiles, y sí, hay kioscos también por Avenida Rivadavia, en Corrientes, más entre Callao y Corrientes, y Rivadavia y Callao, por esa zona más vinculada al centro está puesta la revista. Hay la distribución, la hace también la editorial Bajo la Luna. El resto lo hacemos nosotros por venta individual y unos kioscos de calle, de subte, y así por ahora estamos manejando. Mucho a pulmón. Sí. Hay una editorial que nos da mucho soporte porque entra en librerías más importantes. El resto es individual, difusión, en Facebook, el boca en boca. Seguro.
relación con centros culturales, con talleres literarios. En la facultad tenemos una dificultad porque, bueno, arrancamos casi a fin de año, ¿no? Y es un momento donde cierra... Sí. Para la gente más rendiendo parciales que... Sí. Bueno, Sí. igualmente ya para el año que viene Sí. pueden seguir con la promoción. Además no tiene publicidad la revista, así que hay que... No, eso bueno, estamos Eso buscando es justamente. virtual. Ah, ok. Es algo que está como Eso daría un un eje soporte. de financiamiento que hay que tenerlo, Sí. ¿no? Porque Yo les quería preguntar cuál es su relación con la literatura de Abelardo Castillo y cómo influyó en ustedes como escritores. Es que es... Hice es una pausa interesante. como para seguir, pero la verdad es como digo, ustedes entrevistan, pero aparte también escriben, ¿verdad? Sí. Sí, algunos con más frecuencia. Lo que pasa es que no todos escribimos exactamente narrativa. Algunos, por ejemplo, Alejandro está más volcado al poema y yo al ensayo, digamos, en ese sentido. Tal vez si estaba Fernando o Nicolás, que trabajan más la cuestión del cuento, que es más o menos la tradición de Abelardo, también la tradición del cuento americano, que es muy fuerte. Sin embargo, hay una inspiración también, por más, o sea, aunque no sea algo que tenga una Sí, narrativa sí. parecida, hay una inspiración y una influencia. sí, la hay. A mí me pasó con Álvaro Castillo que, bueno, Sebastián Basualdo fue profesor nuestro en la secundaria, cuando íbamos en el mismo colegio nosotros dos. ¿no? ¿A qué secundaria? A la Fundación Juan Gutenberg, que bueno, ahora es un terciario y en su momento era secundaria. Y él fue profesor mío en quinto año, bueno, en vos. También, sí. Y había algo que Álvaro Castillo en sus cuentos se repetía mucho, que a mí me marcó bastante, ¿no? Empezar las relaciones de pareja, al mundo femenino, ¿no? Porque él tiene algo que es constante en sus cuentos, que las relaciones son atemporales, no son relaciones lineales como puede ser marcada por una relación occidental cristiana donde hay un fin y hay un principio y un fin, ¿no? Hasta la muerte que no se separe, sino que esas parejas se ven durante un tiempo, a los 20 años vuelven a reencontrarse, son atemporales, ¿no? Y Interrumpidas. interrumpidas, exactamente, pero vuelven, no están bajo una línea temporal fija, no son relaciones de una certidumbre que, bueno, hasta acá va a llegar, entonces son sorpresivas. ¿Vos te identificás con esa parte de él? Sí, porque están seducidas por otro tipo de encanto, por la espontaneidad, por la sorpresa, por otro tipo de seducción que no es la habitual, y él se ve escribiendo bajo ese tipo de relación que no son las habituales, y es descubrir realmente que, bueno, no estamos marcados por una lógica cristiana, no tan cerrada, y además hay mucha... El que tiene sed es una novela que nosotros, es la más importante que nos tocó. Él tiene la crónica anunciada, que tiene sed, porque habla de una desesperación, ¿no? Una desesperación de la persona que es alcohólica, que no puede sobrevivir si no toma más alcohol, ¿no? Y esa desesperación tiene que ver con una filosofía que nosotros compartimos mucho en Kierkegaard, nosotros pensador que en el taller, digamos, nos trabajamos mucho, ¿no? Además de algo literario, algo filosófico que nos nutre, ¿no? De ver que el mundo que vivimos está acorralado por una finitud, por un límite, por una vida realmente regida por la sensación o por la ética, no por algo sagrado religioso que encontramos en la obra de Álvaro Castillo.